La resiliencia en Dios. Aleluya. En radioenlasadosconcristo.com desde Florida. En tu alma está, la mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Queremos darle la bienvenida en este programa. Somos tus mentores, Joandro e Ineida Castro. Estamos contentos, estamos gozosos, hermanos. Tenemos una motivación en la semana de estar buscando el rostro del Señor, de estar preparando mensajes para poder compartir con ustedes en este espacio la palabra de Dios. Hoy el tema va para las mujeres y se titula el tema de hoy, El secreto de la mujer que ora. La mujer es una guerrera en el hogar, aleluya. Es una guerrera que siempre está en el lugar de la brecha, ahí parada, ahí a pie de guerra, agarrada del Señor y clamando al Padre Todopoderoso para que todas las cosas fluyan. Amén. Y bueno, yo en nombre de todos los hombres digo, amén, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y sabe, te voy a decir algo. Si alguien te pregunta, ¿por qué amas a Jesús? Tú no te voy a ayudar a responderle, tú le dirás, porque Él me amó primero. Gloria a Dios. Aleluya. Quisiera que me estén acompañando al libro de Proverbios, capítulo 31, versículos 11 y 12. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo la leemos. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Bendito el nombre del Señor. El corazón de su marido, fíjese, el corazón de su marido está confiado en usted. Y dice la palabra que la mujer le da al hombre todos los días bien y no mal. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Proverbios 31 nos habla de una mujer virtuosa, ¿verdad? Que cuida bien de su esposo, hijos, casa y de su vida espiritual. Es una esposa que ora y trabaja conforme al propósito de Dios para su vida. Esta mujer ve en su esposo la respuesta a su oración. Una esposa que se somete a Dios recibe victoria en su matrimonio, y eso tenemos que tenerlo por seguridad. Por seguridad, yo les cuento, yo llevo 23 años de matrimonio. Gloria a Dios. Ningún matrimonio es perfecto, es real, pero a medida que vamos caminando con Dios y ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas, Dios va perfeccionando la obra en nuestro matrimonio. Así que una esposa que se somete a Dios recibe victoria en su matrimonio. Mire, hermano, no hay carácter difícil, no hay corazón duro que no se rinda ante la presencia de nuestro Señor Amén. Jesucristo. Nos toca a nosotras, las mujeres, tomar la decisión correcta de agradar a nuestro Señor en todo lo que hagamos con nuestro esposo y matrimonio. Las mujeres tenemos la responsabilidad, escuche bien, tenemos la responsabilidad a la hora de escoger a nuestro esposo y cabeza de familia. A lo largo de mi vida cristiana he visto muchos errores que cometemos aún conociendo la voluntad de Dios para nuestra vida. Y lo más triste de todo es que después nosotros, cuando empezamos a sufrir las consecuencias, queremos culpar a Dios por nuestras malas decisiones. Y les traigo tres problemas para compartir con ustedes que comúnmente yo he visto a lo largo de mi carrera y mi vocación en Cristo Jesús. Y es que, número uno, es que quemamos etapas en el noviazgo. Primero, queremos casarnos rápido y entonces empezamos con un noviazgo y queremos que ese noviazgo vaya a la velocidad de la luz, ¿verdad? Nos casamos demasiado rápido sin conocer a nuestra pareja. No nos tomamos el tiempo de orar y de buscar la dirección de Dios.
No llegamos a conocer a nuestra pareja y mucho menos prepararnos durante nuestro noviazgo para el matrimonio en Cristo. ¿Cuál es el resultado de esto? Es que después vienen las decepciones y la solución que le damos es el divorcio. Cuando Dios nos enseña en su palabra, en Mateo 19:6, que dice, por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separa. Entonces ya Dios no nos está aprobando el divorcio de ninguna manera. No es la voluntad de Dios que el hombre y la mujer, se separen. El matrimonio es una unión sagrada que une a dos personas en el amor y en la fe, ¿verdad? Y Dios nos está diciendo en su palabra la importancia de mantener la unidad y la fidelidad en el matrimonio y de no permitir que las circunstancias o las dificultades separen lo que Dios ha unido. En otras palabras, cuando Dios une a un hombre y a una mujer en matrimonio, su vínculo es sagrado y no debe ser roto por ninguna acción humana. El punto número 2, el ejemplo número 2 que he visto muy comúnmente es que nos casamos con nuevos convertidos o de iglesias con distintos credos. O simplemente escogemos a alguien del mundo porque estamos apurados y necesitadas y pensamos que dentro de la iglesia no está el hombre adecuado para nosotros, cuando la Biblia nos enseña en Corintios 6:14, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Las mujeres cristianas tenemos que saber que cuando un hombre está interesado, un hombre que de este tipo de comentario que les acabo de hacer, quizás un nuevo convertido que no tiene crecimiento, ni da fruto, ni tiene madurez espiritual, o otro cristiano, pero está en otra doctrina, está en otra iglesia, ¿verdad? Practica, quizás le han enseñado de otra manera a las que nos han enseñado a nosotros la palabra de Dios. O simplemente no vemos a nadie en la iglesia que nos agrade y entonces, como estamos apuradas porque pensamos que nos vamos a quedar solteras, buscamos a uno en el mundo. Y es un error garrafal. Las mujeres cristianas tenemos que saber que cuando un hombre está interesado en nosotros, va a ofrecernos villas y castillas. Durante mucho tiempo mi esposo y yo hemos observado esto en la iglesia. Muchas hermanas que amamos de corazón se han casado en la iglesia con personas que no tienen madurez espiritual o que han venido del mundo y les han ofrecido, y mira, yo me voy a congregar, y empiezan esos hombres a ir a la iglesia. Mire, eso es un error. ¿Sabe por qué? Porque cuando el hombre obtiene lo que quiere, olvídese lo demás. Ya ese hombre no va a ir más a la iglesia. Va a ir una o dos veces quizás de nuevo por compromiso, pero después va a ser una piedra de tropiezo en su camino, en su crecimiento espiritual, en sus relaciones, en todo lo que haga. Le va a afectar porque no van a tener la misma igualdad de pensamiento. Amén. Entonces hemos visto que de esos matrimonios se han salvado 2 o 3. Pero por supuesto, ¿sabes por qué? Porque esas mujeres han tenido que batallar durante mucho tiempo para lograrlo. Y es una batalla que es bien difícil y que trae dolor y sufrimiento. El apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto en este pasaje y estaba advirtiendo a los cristianos sobre la importancia de no formar alianzas íntimas con no creyentes, porque sus valores y creencias fundamentales son diferentes. La metáfora de yugo desigual, no sé si ustedes la saben, pero es una práctica agrícola de unir 2 animales diferentes bajo un mismo yugo para arar en el campo, lo cual eso es ineficaz y puede ser perjudicial para los animales, porque uno va a querer arar por un lado y el otro va a querer arar Amén. Por el otro lado. De manera similar, entonces, Pablo nos sugiere que una asociación cercana entre creyentes y no creyentes puede llevar a conflictos y desafíos en la vida espiritual y moral.
No nos damos cuenta de que nos estamos enfrentando a un desafío grande que traerá a nosotras dolor y sufrimiento. En ese momento no lo podemos ver ni discernir. ¿Por qué? Porque estamos apuradas, porque estamos quizás en el fuego y queremos rápido una pareja. Pero estamos tomando decisiones con nuestro razonamiento humano y no estamos dejándonos guiar nuestros pensamientos por Dios. No estamos teniendo la mente de Cristo para actuar conforme a su voluntad. Ejemplos de parejas que supieron escoger y más adelante lo vamos a hablar, ¿verdad? Dice que en Génesis 24, Abraham envía a su siervo. Yo quisiera que ustedes estuvieran leyendo lo lindo y lo profundo que está el capítulo de Génesis 24. Abraham envió a su siervo y le hizo hacer juramento para que le buscara una hija que no fuera de los cananeos. Y ese siervo le prometió y fue a buscar a una hija de Israel para su hijo Isaac. El siervo ora y guía su elección, y así Isaac y Rebeca busca a Rebeca y la une en matrimonio para él. Esta es una historia de cómo Dios está involucrado en la selección de la pareja adecuada y cómo la familia desempeña un papel crucial en la alianza matrimonial. Fíjese, nuestros hijos, nuestros hermanos, a todo el que podamos aconsejar y guiarlo y orientarlo en que sepa buscar correctamente su pareja, pues ayudémoslo y apoyémosle. ¿Por qué? Porque después es triste, mis hermanos, ver cómo se divorcian y cómo se destruyen los matrimonios aún en el camino de Dios. Amén. Te invito a que leas Génesis 24 completo. Tiene muchos versículos y por eso les voy a estar hablando poco sobre esto, pero léalo completamente para que usted vea qué historia de vida y de unión matrimonial, de no estar unidos a yugo desigual, sino de unirse en su mismo credo, en su misma sentir, aleluya, en las ideas iguales, amén, en Jesucristo, que es la roca inconmovible. También vemos el ejemplo de Ruth y Boaz, ¿verdad? El libro de Ruth, ustedes saben que narra la historia de una mujer moabita que tomó la decisión. Ella se casó con un israelita, pero tomó la decisión de hacer lo que su suegra le pedía. Y ella dijo: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Ruth muestra una fidelidad excepcional a cuidar a su suegra Noemí y trabajar en esos campos, en los campos de Boaz. Y Boaz, a su vez, muestra generosidad y compromiso al casarse con Ruth. Esta historia destaca la importancia de la fidelidad y del compromiso mutuo dentro de los roles del matrimonio, ¿verdad? Ella tomó una decisión muy importante. Y fíjese que Ruth es la abuela de David. Amén. Y está en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. El otro punto que quería hablar con ustedes es el punto número 3. Y es que nos convertimos al Señor. Y este también es muy común. Venimos a Cristo, nos convertimos al Señor sin estar casados, pero llevamos muchos años de matrimonio. A veces llevamos muchos años de matrimonio y uno de los dos no está firme o no se convirtió. Y entonces queremos estar dirigiendo el liderazgo en la iglesia sin arreglar todas las deficiencias de nuestro matrimonio. Se lo voy a repetir porque este es bien importante. ¿Qué tú crees, mi esposo? Amén. Fíjese, nos convertimos al Señor sin estar casados. Pero llevamos muchos años de matrimonio. Y uno de los dos no está firme o no se convirtió. Quiere decir, puede haberse convertido el hombre o la mujer. Uno de los dos no está firme. Y el que se afirma, entonces quiere estar dirigiendo el liderazgo en la iglesia sin arreglar los problemas, sin arreglar todas las deficiencias que trae en su matrimonio.
sin alinear primero el matrimonio a la voluntad de Dios. ¿Me entienden? Y aquí verdaderamente hay un gran problema, porque las mujeres empiezan a sacrificar entonces el tiempo del esposo, de los hijos, las atenciones de la casa, por la responsabilidad de la iglesia. Y nos comprometemos y entonces tomamos más cargo y queremos ser entonces multifacéticas en la iglesia. Pero nos estamos desocupando de nuestra primera función, que es nuestro matrimonio y que es la educación de nuestros hijos, la atención en nuestro hogar. Fíjense, a veces le estamos echando la culpa entonces al pastor, pero el pastor no tiene la culpa porque nosotros tomemos estas malas decisiones. A veces decimos, no, porque el pastor me comprometió y me comprometió. Pero usted es quien toma la decisión. Y no estoy diciendo que usted le sirva al Señor dentro de la iglesia es malo. No, yo siempre he sido una mujer que he servido al Señor. No es malo. Pero tenemos que aprender a darle prioridad a lo que está primero. A ver si estoy reabundando, pero a darle lugar a lo que es primero. Primero lo primero, ¿verdad? Y lo primero es nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios, sí. Pero lo segundo es nuestro matrimonio. Ese es el primer ministerio. Es el primer ministerio. Y mi esposo lo decía en la prédica pasada, ¿verdad? Créame, hermana, que cuando hacemos esto, yo he visto muchas mujeres tener problemas con sus esposos. Y sus esposos irle a darle queja al pastor en la iglesia. Amén. Porque fulanita se fue para la iglesia, no fregó, no hizo la comida, no limpió la casa, no atendió bien a los niños, no me atendió a mí. Y entonces se fue para la iglesia porque tenía que hacer un trabajo en la iglesia. Mi hermano, usted vaya para la iglesia cuando ya usted haya cumplido todas las responsabilidades que tiene que cumplir dentro de su hogar. Porque fíjese, porque eso no tiene respaldo bíblico. Que usted no es testimonio de estar sirviendo al Señor para ahí al frente en contienda con su esposo, con sus hijos y malatendiendo a su familia. Y no quiero decir que sea el caso de nosotras. Simplemente estoy compartiendo con ustedes lo que he visto a lo largo de mi carrera ministerial. Y para que no nos pase a nosotras, para que nosotros estemos alerta y estemos apercibidos, ¿verdad? No, el esposo todo lo que hace es que se pone rebelde. Los hijos se apartan. La familia se destruye aún en el camino de Dios. Créame, lo preocupante aquí es cuál es la razón de que existen tantos divorcios aún dentro de la iglesia. Y es que estamos descuidando algo. Cuando hay divorcios dentro de la iglesia es que el hombre o la mujer están descuidando algún área. Amén. Algún área están descuidando, que no están siendo completamente obedientes, escúcheme bien, a la voluntad de Dios. Yo quiero que usted me escriba en el chat, porque tenemos el chat abierto. Escríbame al chat de la emisora, ¿qué usted piensa de la pregunta que vamos a hacer, que acabo de hacer? No, y es que la misma palabra de Dios nos enseña, que dice que si no sabemos gobernar, si no sabemos obrar, hacer las cosas, las responsabilidades de la casa, ¿cómo vamos a hacer la del Señor? Si yo no sé organizar bien mi casa, si yo no sé dejar bien todas las cosas como se deben funcionar, y no estamos hablando de perfección, no estamos hablando de perfección porque sabemos que no somos perfectos, amados hermanos. Pero si no sabemos organizar las cosas de la casa, si no sabemos hacer que las cosas de la casa funcionen, ¿cómo vamos a creer que vamos a hacer funcionar las cosas del Señor? Si en la casa no podemos con 4, ¿cómo vamos a poder con 20, 50, 100, 200 personas? Y entonces eso es algo que el Señor nos deja como una, vamos a decirlo así, como una alerta, un aviso a tener pendiente. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Muy buena la intervención. Dios nos ha dado, mis hermanos, un orden. Y tengo versículos de apoyo para esto, ¿verdad? Y lo vamos a estar leyendo. Y en el Nuevo Testamento, en Efesios 5, 21 al 23, dice, porque el esposo, estamos leyendo el versículo 23. Dios nos da un orden en comparación de cómo Él quiere que sea su iglesia, pero la representación y el ejemplo que pone es el matrimonio. Fíjense cuán importante es para Dios el matrimonio. Por eso Dios no aprueba la separación.
porque el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Tenemos que estar en todo momento dando testimonio de que nuestro esposo es nuestra cabeza. Y aquí tenemos un problema bien grande, porque después que ya hemos visto todas estas situaciones, estos puntos que yo les he hablado anteriormente, mi hermana, si usted se casó delante de Dios y usted acuñó su matrimonio delante de la presencia de Dios, del trono del Señor en el altar, usted va a ser desobediente si se divorcia a Dios por cualquier motivo de estas razones. Porque fíjese bien que usted hizo un pacto delante de Dios. Y entonces su esposo, fíjese bien, su esposo es la cabeza. Sea converso o no sea converso, es la cabeza. Y usted tiene que respetarlo. Y usted tiene que tomar decisiones entonces basadas en las decisiones de su esposo. Usted no se puede ir por encima de su esposo, porque si usted se va por encima de su esposo, usted está pecando. Entonces, ¿qué es lo que toca? Es orar. Es pedirle al Señor paciencia. Es pedirle al Señor sabiduría. Es pedirle al Señor mansedumbre. Mire, porque se empiezan a vivir los problemas verdaderamente cuando uno comienza a convivir. Ahí es cuando conocemos verdaderamente la pareja que hemos escogido. Y aunque hayamos tenido un noviazgo largo, no nos conocemos completamente hasta que estamos conviviendo. Y entonces imagínese usted que ahí nos empezamos a ver los defectos, las cosas negativas que no nos habíamos dado cuenta antes. Y si usted no pone a Dios en el centro de su vida y usted no sabe que tiene que someterse a Dios y que tiene que someterse a su esposo, entonces es un problema. Es un problema grande, porque entonces el matrimonio se destruye. La solución rápida es: nos vamos a divorciar. Se acabó. Esto se acabó. Ya no aguanto más, no te aguanto más. Y entonces ahí empezamos a inventar o a crear situaciones, aún a crear problemas más grandes, para que se rompa el matrimonio y el propósito de Dios no se cumpla en nuestra vida. Fíjese, Dios tiene un propósito con cada matrimonio. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga supremacía. Entonces tenemos que, si Cristo nos compara al matrimonio como que al esposo, que es la cabeza, y así Cristo es la cabeza de la iglesia, imagínese usted, estamos destruyendo todo lo que Dios creó en nosotros. Aleluya. Él es la cabeza, que es la iglesia. Hermano, el fundamento para que la iglesia se desarrolle es un matrimonio de un hombre y de una mujer. Aleluya. Es un ministerio que comienza. Y para que la obra de Dios tenga progreso, tiene que ser, es sobre el fundamento del matrimonio y de la familia. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Entonces tenemos que buscar a Dios, fíjese bien, y darle a Dios el primer lugar y ponerlo en el centro de nuestras vidas para que nuestro matrimonio, aleluya, para que nuestro matrimonio funcione y nunca darnos por vencida. Nunca darnos por vencida, porque fíjese que Dios obra en su tiempo. Esa es otra cosa que quería compartir con ustedes. Dios obra en su tiempo. A veces nos casamos con personas nuevos convertidos y entonces queremos que el hombre trabaje y que el hombre camine así, y entonces queremos forzarlo a que hagan incluso cosas para el Señor que Dios no ha puesto ni en su mente ni en su corazón. Y queremos que piensen como pastores o como líderes maduros, cuando en realidad ellos están dando los primeros pasos en el camino del Señor. Amén. Y se lo digo por experiencia, ¿verdad? Se lo digo por experiencia. Aleluya.
Tenemos que orar y tener mucha paciencia y esperar en Dios y entender que nosotros no somos quien cambiamos la vida de nuestro esposo, su carácter, nosotros no cambiamos su personalidad. Eso lo hace Dios y le toca solamente a Dios tratar con cada vida independientemente para moldear a nuestro esposo o a nuestra esposa, ¿verdad?, conforme a su voluntad, y que ellos puedan caminar y funcionar y servir al Señor conforme al crecimiento que van teniendo día a día. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que orar mucho. Yo he orado mucho por mi esposo ha orado mucho por mí, porque nosotros no hemos sido perfectos, pero hemos tomado la mejor decisión, que es poner a Cristo como centro de nuestra vida y matrimonio. ¿Quieres compartir algo? Gloria a Dios, aleluya. Yo siempre, cuando conversamos temas de matrimonio, yo siempre le digo a mi esposa, las mujeres tienen un lugar, y creo que en la transmisión pasada yo lo toqué por arribita. Las mujeres tienen un lugar especial en el Señor, y sabe, amada hermana, te lo voy a decir de esta manera. El irte por encima de tu esposo no te añade, te resta. No hay victoria, hay derrota. ¿Y sabe por qué hay derrota? Porque quizás en el momento usted dice, todo me salió bien, planté y me escuchó, gloria a Dios. Pero al final de la jornada, muchos matrimonios terminan en divorcio. ¿Por qué razón? Porque el hombre dice, no aguanto y me voy. Al igual que ustedes, hay un momento que se cansan y se van. Y sabe, ahí esa no es la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que aprender a echar la pelea a la manera de Dios, a la velocidad que Dios lo está haciendo, o sea, en el tiempo que Dios lo está haciendo. Si yo no aprendo o no entiendo estas cosas, yo estoy destinado al fracaso. Recordemos que si decimos que no es nuestra guerra, la guerra es del Señor, entonces no podemos obrar en nuestro tiempo, en nuestra fuerza. Tenemos que obrar en el tiempo, en la fuerza y en la sabiduría del Señor. Aleluya. ¿Entiendes? Mi esposa al principio, yo recuerdo que tuvo que orar mucho rodillas y oraba, y ella me decía, yo lo único que voy a hacer es orar por ti. Y ¿sabe qué? Dios al final le dio la victoria, porque Dios va cambiando. Dios va cambiando, va moldeando. Y te voy a decir algo. A veces, o por lo general, Dios cuando logra cumplir la petición, o Dios cumple la petición de oración de la esposa y le transforma al esposo, la esposa ha obrado, ya se cansa tan rápido porque ha querido hacer las cosas en su fuerza, en su voluntad, que no se da cuenta de que Dios le dio la victoria. Dios le cambia, le transforma al hombre, pero ya la esposa, como estaba obrando en su fuerza, se cansó, no pudo ver la victoria. Y ¿sabes qué? Ella levantó banderas de derrota, banderas de desánimo, cuando Dios ha levantado una bandera de victoria y cambió, transformó al esposo y lo hizo un hombre de Dios. Aleluya. Por eso yo les recomiendo a las esposas, peleen a la manera de Dios, no es a nuestra manera. Si no, entonces, ¿por qué cantamos? ¿Por qué no es nuestra la guerra? La guerra es del Señor. Pues bueno, si es del Señor, entonces a la manera de Dios. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Y Efesios 5 del 21 al 30 nos dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Aleluya. Y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetos a sus maridos, ¿verdad? En todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo en una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, y el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de
sus huesos. Bendito el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y con tu permiso quiero aclarar un versículo que lo he escuchado por ahí y no lo han explicado de la forma correcta. Cuando dicen, someteos los unos a los otros en el temor a Dios. El temor a Dios, gloria a Dios, aleluya. Quería que ella lo dijera. Gloria a Dios. ¿Sabe? La enseñanza aquí no se trata de que uno se someta al otro y el otro se someta al otro. Porque entonces, ¿dónde está el orden de la cabeza y ayuda idónea? Este versículo lo que dice es que si yo aprendo a someterme a Dios, al igual que amén, mi esposa aleluya, aprende, los dos aprendemos a someternos a Dios, entonces nosotros vamos a aprender a adoptar, a tomar el lugar que nos corresponde, confiando de que siendo obediente a Dios, Dios va a obrar y Dios va a poner las cosas en el orden. ¿Va entendiendo? Aleluya, gloria a Dios. Este versículo no habla. He escuchado inclusive en los Facebook, en los YouTube, mujeres y hombres hablar de este y lo que ha dado a entender es, porque lo que enseñan es que en este versículo el hombre tiene que sujetarse a la mujer como la mujer se sujeta al hombre. No, amados hermanos, en el temor al Señor es los dos llevar y ser obediente a Dios, los dos, y el temor que se habla es obediencia. O sea que el matrimonio, tanto el hombre como la mujer, no importa que el hombre sea cabeza o que la mujer sea ayuda idónea, te lo voy a explicar de esta otra manera para que lo entienda, es que ambos tienen que aprender a someterse a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Yo me someto a Dios, yo entiendo que soy cabeza de la casa, pero entiendo que también Dios me dice que tengo que cuidar a mi esposa como Cristo cuida a la iglesia, como Cristo ama a la iglesia y como Cristo se entregó por la iglesia. Gloria a Dios. Mi esposa tiene que entender que ella es ayuda idónea y que independientemente de que sea vaso frágil, mi esposa no es la persona que va a direccionar mi vida, sino es la persona a la cual Dios puede hablarle, y lo reconocí en el estudio. Dios puede hablarle a nuestras esposas y a través de ellas ministrar nuestras vidas. Sí, yo lo creo y es real. En mi matrimonio lo he visto. Bendito sea el Señor. Pero no puedo alterar el someterme a Dios. Significa que yo tengo que someterme. Entonces, ¿quién es cabeza? Es como que dos personas se sometan uno a los otros. Tú dices, bueno, entonces de los dos, ¿quién dirige quién? Amén. No sé si van entendiendo. Es someterse al Señor los dos. Y una vez que nos sometamos al Señor, entonces, amados hermanos, como dice Hebreos, nosotros vamos a poder entender la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. Y entonces nosotros vamos a accionar solo. ¿Por qué? Porque vamos a querer hacer las cosas como a Dios le agrada. Aleluya. En el contexto del matrimonio, la esposa, y tiene razón mi esposo en lo que acaba de decir, debe estar sujeta a su esposo, reconociendo, fíjese bien, su liderazgo y apoyándolo en amor y respeto. Y aquí mismitico en Proverbios 31:23 dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Y algo que yo quería hablar es que la esposa tiene que reconocer el liderazgo del esposo y apoyarlo en amor y respeto. Pero fíjese, no solamente el liderazgo, fíjese, no estamos hablando del liderazgo dentro de la iglesia. Estamos hablando del liderazgo del hombre como cabeza de familia. Amén. Gloria a Dios. Ella tiene que reconocer ese liderazgo. Dice que ese marido es conocido en la puerta. Y hemos visto tantos errores que se cometen en a veces mujeres que predican y avergüenzan a los hombres. Yo no quiero andar con una mujer así, que no me edifique. Fíjese, no ande, apártese de aquella persona que le está influenciando en mal en contra de su esposo. Pero más, dice que esa mujer da a conocer a su esposo, pero es porque le está dando una honra a su esposo, no porque lo está deshonrando, sino que ella está dándole el lugar a su esposo. Hermana que me escucha, no hables mal de tu matrimonio con nadie, no hables mal de tu esposo con nadie. Porque las personas van a llevarse de ti opiniones
que no van conforme a los lineamientos ni a la voluntad de Dios para tu vida y para tu vida matrimonial y la de tu esposo. Amén. Entonces, a veces vemos lo triste que hay mujeres que se paran en los púlpitos y avergüenzan a su esposo. Fíjense, yo no estoy en contra del liderazgo de las mujeres. Yo apoyo el liderazgo de las mujeres. Yo siempre le he servido al Señor. Gloria a Dios y le doy gracias por eso. Lo que estoy hablando aquí es de que la mujer tiene que saber aún su lugar, aunque su esposo no sea convertido o su esposo sea un miembro de la iglesia y usted quizás sea la pastora o usted quizás sea una líder de mujeres. ¿Verdad? Honre a su esposo delante de la congregación y honre a su esposo donde quiera que usted esté y no lo avergüence. Porque fíjese que usted va a crear, si usted hace eso o permite que otras personas lo hagan, va creando una herida, una raíz de amargura en su esposo. Le va creando dolor, lo va desvalorizando. Y eso no es la voluntad de Dios para su matrimonio. Yo no sé si ustedes se acuerdan, el ejemplo claro está en Job. La mujer le dijo, maldice a Dios y arrepiéntete. Y muérete. Maldice a Dios y muérete, perdón. Gloria a Dios. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo Job? Job no maldijo a Dios. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y que en el polvo de donde yo estoy, Él me va a sacar. Y me va a llevar a otro mejor lugar. Y honró a Dios a pesar de la prueba tan difícil y del sufrimiento que estaba pasando. Pero esa mujer avergonzó a Job. ¿Y quién era Job? Fíjense que es clarito, clarito. Job era de los que se paraba en la puerta de la ciudad y se sentaba con los ancianos. Porque Job tenía tanta sabiduría y tenía tanta bendición y tanta prosperidad que él ministraba a otros sus experiencias. Y era tan temeroso del Señor que enseñaba en las plazas. ¿Verdad? ¿Sabe? Tristemente, este pasaje no fue buena la postura de la mujer de Job. Pero una de las cosas que tiene la verdadera mujer, como dicen muchas personas por ahí, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Lo que da grandeza a una mujer es que ella es capaz de, en los momentos de prueba, en los momentos que ve que ya su esposo desfallece, en los momentos que ya ve que ya siente que como que la esperanza o la fe del esposo se va, ahí es donde la verdadera guerrera entra en acción y dice, tranquilo mi esposo, tranquilo que conjuntamente en la prueba Dios nos va a dar la salida. Dios tiene el control. Levántate, ten fe. Dios está con nosotros. El hecho que Dios esté orando en silencio no significa que nos haya abandonado. Y todo esto, aunque usted crea que no, viene siendo bálsamo para el cuerpo del esposo. Viene siendo palabra de vida, aleluya. Agua que calma la sed. Bendito sea el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Y ahí es donde se caracteriza, ahí es donde sale la actitud, la postura de la mujer de Dios. Aleluya. No es adoptar la posición que adoptó la mujer de Job, que eso es una postura incorrecta. Por eso yo siempre me gusta la Biblia, porque la Biblia pone ejemplos tanto en lo positivo como en lo negativo. Y cuando lo pone primero, yo siempre digo, es porque sucede. Y por eso Dios lo pone, pero no es para que lo veamos, pero no para que hagamos lo que es negativo, sino que nos agarremos de la parte positiva. Amén. Aleluya, bendito el nombre del Señor. También vemos la parte del esposo. También tiene gran responsabilidad de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia entregándose por ella. Esto implica liderar con amor, cuidado y sacrificio a su familia. El matrimonio bíblico se basa en la mutua sumisión y amor de ambos cónyuges que se apoyan, fíjense bien, se apoyan en toda su vida, en la educación de los hijos, en todas las decisiones que toman, las toman unidos, se apoyan en el respeto mutuo, se ponen de acuerdo en todas las cosas, ¿verdad? Y se cuidan mutuamente. Aleluya. Y las mujeres
somos un instrumento, tanto las mujeres para los hombres y los hombres para las mujeres, de impulsarnos en los caminos de Dios para entonces poder desarrollar nuestro ministerio y nuestro liderazgo juntos. Amén. ¿Verdad? Cristo se entregó por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y santificarla aquí significa apartar y consagrar algo como santo. Nosotros tenemos que apartarnos nuestro matrimonio y santificarlo cada día delante de la presencia de Dios. Amén. Así como Cristo purifica y santifica a la iglesia, haciéndola santa y separada para Él, y purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esto alude al proceso de limpieza espiritual. Así como la esposa se purifica en el matrimonio, la iglesia es purificada por la palabra de Dios y el sacrificio de Cristo. En resumen, esta frase enfatiza la obra redentora de Cristo en la vida de la iglesia, purificándole, haciendo santa mediante la palabra y el poder del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, debemos de en todo momento honrar a nuestro esposo y someternos a él como nos enseña la Biblia, porque el Señor nos está indicando, el mismo Jesucristo, aleluya, nos está enseñando a honrar nuestro matrimonio, ¿verdad? A someternos los unos a los otros en el temor del Señor. Mire, cuando nosotros estamos haciendo esto, nuestros hijos, dice Proverbio, dice, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Esto me da la alusión al respeto y a la admiración que sienten nuestros hijos al ver que con sabiduría la mujer edifica su casa. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con las manos la derriba. Este versículo nos enseña que la mujer sabia contribuye a la construcción y fortaleza de su hogar, mientras que una mujer insensata causa destrucción, causa dolor, ¿verdad? La sabiduría y la prudencia que nos enseña la Biblia aquí en Proverbios 31 son esenciales para edificar a una familia sólida y armoniosa, porque fíjese que cuando usted le va bien con su matrimonio, sus hijos crecen saludables. Amén. Sus hijos crecen sobre un hogar construido sobre la roca inconmovible que es Jesucristo. Dice que la mujer sabia abre su boca, dice que la mujer abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y dice que no come pan de balde. Quiere decir, todo lo que ella aprende, todo lo que ella hace, todo lo que ella pone en práctica en el camino de Dios no es en balde. En otras palabras, todo lo aprendido, dice que lo pone en práctica en su matrimonio, en sus hijos y su casa. Es una mujer que persevera en la oración, porque dice Proverbios 31:18 que su lámpara no se apaga. ¿Y a qué nos está refiriendo que su lámpara no se apaga? Es que esa mujer vela de día y de noche por su esposo, por sus hijos, por sus bienes más preciados, y que los cuida con un temor reverente y con un cuidado especial. A pesar de todo lo físico que ha logrado, esta mujer es una mujer que persevera en la oración, que busca de Dios. Y vamos a terminar aquí. Todavía les quiero hablar sobre el matrimonio, el ministerio del hombre y la mujer en la iglesia. Tengo ejemplos de mujeres y matrimonios en el Nuevo Testamento que sirvieron al Señor, puestos de acuerdo, y eso lo vamos a ver el próximo viernes, porque este tema tiene tela por donde cortar. Amén. Y mi esposo y yo nos hemos puesto de acuerdo. Fíjese que esta palabra que yo he traído, Dios, el Señor me la ha ministrado en un tiempo de oración, y es en secuencia al estudio que trajo mi esposo el domingo. Dios nos ha puesto en nuestro corazón tener tiempo para con los matrimonios y compartir nuestras experiencias. Algo que le decía a mi esposo muy real es que en momentos que habían situaciones en nosotros y que el carácter de mi esposo era un poco fuerte, y yo le decía, ahora en este momento
no vamos a conversar. Vamos a conversar cuando estemos los dos calmados. Y eso me dio a mí mucho pie para poder ayudar a mi esposo a que cambiara a muchas cosas de su carácter. Pero lo otro es, mi hermana, mis hermanos, que yo cuando me metí en oración, al principio de que estábamos casados, yo oraba mucho y yo veía la respuesta de Dios. Y por eso se llama ese tema así, el secreto de la mujer que ora, porque yo veía la respuesta en Dios. Y a la semana de estar orando venía solo mi esposo y me decía: nena, ¿tú sabes lo que Dios me mostró? Dios me dijo esto y aquello. Y yo, gloria a Dios, si él supiera que yo estoy orando por eso. Y así yo veía la respuesta y el progreso en la vida espiritual de mi esposo, poco a poco. A veces se demoraba una semana, 15 días, un mes, 3 meses. Pero yo esperaba con paciencia la respuesta de Dios. Y muchas rodillas que he tenido que dar y que di en ese tiempo, y muchas lágrimas también reconozco que derramé delante de la presencia de Dios. Me imagino también que mi esposo también lo haya hecho por mí, porque él pensaba que era una persona, y cuando empezamos a convivir me decía siempre, y a mí me afectaba mucho lo que él me decía: tú no eres la misma que yo conocí. ¿Cómo has cambiado? Y yo decía: ay, Dios mío, yo decía delante de Dios: Señor, pero si yo soy una mujer temerosa tuya, yo te busco. Pero es que ya él empezó a conocer mi otro lado, ¿no? Y entonces, y él era nuevo convertido, y era su manera de expresar lo que sentía y lo que pensaba. Y yo entonces estaba afectada con eso y oraba mucho. Y yo le doy gracias a Dios. Él era nuevo convertido, pero no que no daba fruto, daba fruto. Pero ya yo tenía un liderazgo cuando yo me casé con él. Y entonces empezaron a surgir esos problemas. Y motivados en estas cosas, estas experiencias, es que estamos compartiendo estos temas para los matrimonios, para que nuestro testimonio sirva de edificación para su vida. Bueno, mi esposo les quiere decir algo para finalizar. Mire, ¿sabe, amada hermana? Le voy a decir algo, y se lo va a decir un hombre. Quizás los procesos cuando uno está en esta situación, y muchas cosas estas el Señor quiere evitarlas, pero bueno, suceden en el Evangelio. Mi esposa hablaba, y le voy a compartir, bueno, de mi propia, o sea, yo mismo, de mi propia boca, como decimos nosotros los cubanos. Bien, mire, cuando nosotros al principio habían cosas que yo no entendía, y yo venía con una mentalidad diferente, pues Dios estaba en un proceso estaba metido, como dice la canción de Alex Campos, en el taller del maestro. Y cuando había momentos que yo quería, ¿sabes? Dios es un Dios restaurador. Amén. Dios es un Dios restaurador, y cuando nosotros venimos: ay, Señor, yo quiero que tú obres en mi vida, que tú cambies. Entonces es donde Dios dice: pues bueno, siéntate y escucha que te voy a decir. Sabes, el día que hiciste esto, lo hiciste mal. El día que dijiste aquello, sabes, heriste a tu esposa. Y todas esas cosas. Entonces, como el esposo está en un proceso que quiere ponerse o alinearse a lo que Dios quiere hacer en su vida, todo eso va ministrando. Y en todo el proceso, Dios me hizo entender muchas cosas. Y era lo que hacía, que cuando yo llegaba y le decía a mi esposa: ¿sabes qué? Quiero hablar contigo porque Dios me ha ministrado en cuanto a esto. Y ella se reía y decía: yo llevo días orando por eso. Y yo decía: wow. Entonces es una cosa que es la respuesta de Dios. Amén, aleluya. Yo les digo, tengan paciencia. Amén. La pelea del Señor es a su manera. Y siempre hay victoria. Amén, aleluya. Siempre hay victoria. Hay victoria para tu matrimonio. Amén, yo lo creo. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Pues vamos a continuar el próximo viernes. Bueno, le dimos un poquitico de alimento. Queremos que se queden embulladitos para que regresen con nosotros el próximo viernes. Aleluya. Les esperamos con gozo, con alegría. Estemos intercediendo por todos estos motivos de oración que estuvimos compartiendo, ¿verdad? Oremos por los hermanos que tienen pensamientos de suicidio, pensamientos que tienen ansiedad, que tienen desánimo. Hay muchos hermanos que nos están pidiendo esa oración, y tenemos que clamar los unos por los otros. Estemos orando, estemos al pendiente el próximo viernes cuando les enviemos el link para recordarles que entren con nosotros. Aleluya. Finalizamos con una canción, como siempre. Le mandamos
mandamos un abrazo fuerte a todos los hermanos que se han conectado. Hoy no vamos a decir nombre. Sabemos que los que se están conectando están recibiendo un beso y un abrazo de parte de nosotros. Abrazamos a nuestros programadores. Conéctese a la emisora que trabaja 24/7 y les abrazamos en Cristo Jesús. Hasta un próximo encuentro en tu programa La Resiliencia en Dios. Aleluya. En Radio Enlazados con Cristo.com. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Les amamos en Cristo. Voy a pararme en la brecha como una guardiana del muro, y el enemigo no podrá entrar ni violentar mi destino, porque a mi lado pelea Jehová Gibor, varón de guerra, y cuando peleo a su lado, nada me detendrá, nada me vencerá. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando mi tierra. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando los límites. Voy a pararme en la brecha como una leona parida, y marcaré mi territorio en el nombre de Jesús, porque defiende mi casa Jehová Gibor, varón de guerra, y cuando conmigo va al frente, nada me detendrá, nada me vencerá. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando mi tierra. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando los límites. El enemigo no podrá entrar a mi territorio, el enemigo no podrá tocar a mi simiente. Como una guerrera, le quito sus armas y cierro la brecha. El enemigo no podrá entrar a mi territorio, el enemigo no podrá tocar a mi simiente. Como una guerrera, le quito sus armas y cierro la brecha. Voy a pararme en la brecha como una guardiana del muro. Me paro